Muchos creen que la pobreza se limita a la falta de dinero, pero en realidad es el resultado de hábitos mentales que impiden tu éxito desde adentro. Ni tu entorno, ni tus antecedentes, ni siquiera tu nivel educativo son los factores que realmente marcan tu futuro. Lo que realmente determina tu destino es la forma en que piensas, actúas y tomas decisiones a diario. Te aseguro que la auténtica abundancia comienza en tu mente, en el momento en que decides tomar el control de tu vida. Cada hábito que mantienes, ya sea positivo o negativo, moldea tu situación financiera. Si actualmente enfrentas problemas, no significa que estés condenado al fracaso, sino que aún no has aprendido a liberarte de esos patrones restrictivos. Todavía tienes la oportunidad de cambiar tu camino. La autodisciplina, el aprendizaje continuo y la acción enfocada pueden acabar con cualquier ciclo de escasez. El éxito no es solo cuestión de suerte, sino la consecuencia inevitable de mantener hábitos correctos de manera constante. Hay una verdad que pocos se atreven a aceptar. No es lo que ganas lo que define tu riqueza, sino cómo administras ese dinero. Esta dura verdad derriba la creencia de que un salario más alto solucionará todos tus problemas. Si no puedes manejar 100 unidades monetarias, tampoco podrás gestionar 1000, 10.000 o 1.000.000. El dinero no transforma a las personas, simplemente amplifica lo que ya son. Por ello, el primer hábito que deberías eliminar urgentemente para mejorar tu situación financiera es gastar más de lo que ingresas. Es tan común que muchas veces ni te das cuenta de que lo haces. Vives al límite. En el momento en que recibes tu pago, ya lo tienes destinado. Antes de que el dinero llegue a ti, ya tiene un destino asignado. Gastos automáticos, deseos disfrazados de necesidades, tarjetas de crédito que ofrecen una libertad ilusoria, pero que se vuelven cada vez más aplastantes. Y no eres culpable de haber crecido pensando que eso era lo normal. A tu alrededor, la mayoría actúa de la misma manera. Te enseñaron a consumir en lugar de a construir, a impresionar en vez de invertir, a reaccionar emocionalmente al manejar dinero, en lugar de hacer decisiones racionales. Este hábito, que parece inofensivo, es uno de los más dañinos, ya que te roba el futuro mientras te mantiene ocupado en el presente. Es una trampa invisible. Cada gasto que parece pequeño, ya sea una suscripción innecesaria, una comida fuera de casa o una prenda de moda superflua, se acumula y te acostumbra a vivir sin margen, sin ahorros y sin capacidad de reacción. Ante cualquier eventualidad, tus finanzas pueden desmoronarse. Porque no tienes ahorros, no controlas tu economía, ni has hecho un plan. Solo enfrentas deudas, acumulación de intereses y la sensación continua de correr tras el dinero sin poder alcanzarlo. Superar este hábito requiere más que una simple fuerza de voluntad. Involucra una decisión deliberada. Es vital analizar su situación económica con la máxima honestidad, registrar cada uno de los gastos, revisar el destino de su dinero y hacerse la pregunta valiente: ¿esto me acerca o me aleja de la vida que anhelo? Ahí es donde inicia la transformación. No se trata simplemente de obtener un aumento. Se trata de crear un sistema. Es necesaria una dirección definida. El primer paso es comenzar a ahorrar, incluso si es un monto mínimo. No por su cantidad total, sino por el valor que representa. Autodisciplina. Cada vez que ahorra, incluso una suma pequeña, está enviando un mensaje a su mente de que su futuro es más relevante que sus deseos inmediatos. Y esta idea, repetida con frecuencia, empieza a moldear un carácter distinto, más fuerte, más estratégico y más enfocado en su bienestar a largo plazo. Ahora llega la parte más reveladora. Cuando se empieza a gestionar sus finanzas, simultáneamente se comienza a asumir el control de su vida. Esto se debe a la conexión entre el dinero y su autoestima, su autopercepción y su capacidad para renunciar a lo trivial en favor de lo verdaderamente relevante. No será fácil. Experimentará resistencia. Tendrá ganas de rendirse. Pero si persiste, con sus metas en mente y disciplina, verá avances. Al principio serán modestos,
pero con el tiempo se acumularán. Sentirá un cambio cuando note que ya no vive al borde de la escasez, que tiene ahorros, que posee opciones y que experimenta tranquilidad. No será por casualidad, ni por un milagro, sino como resultado de elecciones valientes y consistentes. Porque la pobreza no se define únicamente por la falta de dinero, sino por la ausencia de una estrategia clara. Cada hábito que ajuste a su favor se convierte en un elemento de esa estrategia que lo llevará hacia una vida llena de prosperidad, estabilidad y desarrollo. No está destinado al fracaso. Está a solo una decisión diaria de cambiar su realidad. Hay una verdad que pocos se atreven a expresar sin rodeos. No es el sueldo que recibe lo que define su futuro financiero, sino cómo elige manejar cada moneda que entra a sus manos. Esta verdad puede resultar incómoda, ya que implica aceptar responsabilidad. Sin embargo, es la mejor noticia que puede escuchar, porque significa que su situación presente no es un destino inalterable, sino el resultado de decisiones acumuladas a lo largo del tiempo que se pueden cambiar desde este momento. El primer hábito que lo mantiene en la pobreza es sutil, pero eficaz: gastar más de lo que ingresa. Este comportamiento está tan enraizado y normalizado en nuestra cultura de consumo que pocos lo cuestionan. Tan pronto como recibe dinero, ya tiene planes sobre cómo gastarlo. De hecho, muchos han comprometido sus ingresos incluso antes de recibirlos, a través de pagos diferidos, tarjetas de crédito, préstamos a corto plazo o compromisos asumidos sin reflexión. No se trata simplemente de adquirir bienes o satisfacer necesidades básicas. El problema radica en la mentalidad básica. Una mentalidad que asocia el dinero con gratificaciones instantáneas, con placeres pasajeros, y que tiene una visión errónea de la libertad que en realidad se convierte en una clase de esclavitud. Es un modo de vida que valora la inmediatez, la satisfacción rápida, y la idea de que se lo merece, aun si eso implica dificultades a fin de mes, deudas acumuladas y una dependencia constante. Esa mentalidad no proviene de la malicia, sino de una carencia de entendimiento. Desde la infancia, probablemente no recibió la enseñanza adecuada sobre cómo manejar el dinero. Tal vez lo único que logró asimilar fueron afirmaciones como que el dinero no se gana fácilmente o que los adinerados son avaros. Creció convencido de que el dinero es fugaz, que desaparece tan pronto como lo recibe, que no es viable conservarlo, y lo más alarmante, que carece de control sobre él. Por ello, gastar más de lo que ingresa no le parece un gran error, sino algo inevitable. Esta mentalidad lo atrapa en un ciclo continuo que se repite mensualmente. Sin embargo, ese ciclo no es inherente. Es algo adquirido, y cualquier aprendizaje puede ser deshecho. Comience por observar sin emitir juicios, sin crear justificaciones, simplemente enfrente la realidad con honestidad. Registre todos los gastos que realice durante una semana, incluyendo todo, desde los más grandes hasta los más pequeños. Esto le permitirá detectar patrones, compras impulsivas, gastos innecesarios y conductas que repite de manera automática. Allí se encuentra el poder oculto, en la conciencia que le permite ver lo que ha hecho antes sin pensar. El primer paso hacia un cambio financiero es el despertar de esa conciencia. Una vez que tenga claridad sobre lo que ha observado, debe tomar una decisión firme, dejar de ser prisionero del presente y convertirse en el creador de su futuro. Esto implica aprender a posponer la gratificación, diciéndose que no es el momento, no porque no tenga la capacidad, sino porque opta por algo más valioso. Reconocerá que cada peso que ahorra y cada gasto que evita es un ladrillo en la construcción de su libertad financiera. Esta libertad no se da por azar, sino que proviene de hábitos deliberados. La razón por la que muchas personas no logran acumular riqueza es que no entienden su origen. Creen que es resultado de la suerte, de un aumento sorpresivo o de una oportunidad inesperada. He estudiado numerosas historias de éxito, y un principio emerge en todas ellas. La gestión financiera comienza con un sólido autocontrol personal. Implica la disciplina de vivir por debajo de sus medios, la sabiduría de gastar con propósito y la humildad de aprender a gestionar,
incluso cuando parece que no tiene nada que administrar. Si en este momento su ingreso es bajo y gasta todo, mañana, aunque sus ingresos crezcan, seguirá en el mismo comportamiento. Lo fundamental no radica en cuánto ingresa, sino en cuánto puede conservar, invertir y proteger para su futuro. Romper con este hábito será un reto. Deberá confrontar su ego, sus emociones y sus creencias arraigadas. Sentirá la tentación de retroceder, justificar un gasto innecesario y pensar que desviarse un poco no hará daño. Sin embargo, cada vez que elija no ceder, cuando opte por ahorrar en lugar de gastar, cada vez que repita que eso no es necesario, se estará fortaleciendo. Está forjando una nueva identidad, la de una persona responsable, consciente y financieramente madura. Esa identidad se convertirá en el fundamento de todos sus logros futuros. Una vez que desarrolle el hábito de administrar con prudencia, ningún ingreso será demasiado escaso. Todo se optimizará, cada recurso tendrá un propósito claro y una dirección. El camino hacia una riqueza genuina comienza con el respeto hacia su dinero, su esfuerzo y su futuro. No espere a tener más recursos para iniciar cambios. Comience ahora con lo que posee, ya que dominar sus finanzas es, en esencia, dominarse a sí mismo. Esa habilidad, una vez adquirida, permanecerá con él para siempre. Aunque el dinero llegue de manera continua, seguirá siendo la misma persona que aprendió a enfrentarse a la escasez, que mostró tenacidad y que fue capaz de planificar. Por lo tanto, jamás volverá a experimentar la pobreza. Habría comprendido una lección que muchos ignoran: que la verdadera riqueza proviene de hábitos que no son evidentes, de decisiones personales y de una firme voluntad de no contentarse solo con sobrevivir, sino de aspirar a prosperar. El segundo hábito que lo mantiene en la pobreza es igualmente discreto, pero mucho más perjudicial: retrasar decisiones importantes. La procrastinación es una forma de autoengañarse. Le lleva a creer que está esperando el momento perfecto, mientras en realidad está evitando el esfuerzo, el riesgo y la incomodidad que se presentan en el camino del crecimiento. Se engaña pensando que tiene el control, cuando en verdad lo está cediendo. Cada ocasión que retrasa una decisión que debería tomar hoy, está perdiendo tiempo, oportunidades y energía mental. Se autoengaña creyendo que en el futuro actuará, que cuando tenga más recursos, más tiempo, o cuando se sienta listo. Sin embargo, ese momento ideal nunca se materializa, porque la preparación perfecta es una falacia. El miedo al fracaso a menudo se disfraza de precaución, lógica y sentido común. Y mientras esto ocurre, la vida sigue su curso, las deudas crecen, los años pasan y lo único que cambia es su grado de frustración. Posponer las acciones necesarias puede parecer una forma de evitar el malestar, pero es ineficaz. Lo mantiene ocupado, aunque sin obtener resultados reales. Ofrece distracción, pero no genera un cambio significativo. Es como estar en un automóvil con el motor encendido, pero sin moverse. Consume recursos, agota la mente y no avanza en ninguna dirección. Romper este ciclo exige un cambio profundo en su visión acerca de la acción. No necesita esperar a tener motivación para comenzar a hacer algo. Esa es otra idea que le obstaculiza. Cree que primero debe tener energía, inspiración o confianza antes de dedicarse a actividades importantes. Sin embargo, la verdad es que la acción tiene que preceder a la motivación, no al revés. Empiece a realizar lo que debe llevar a cabo, sin esperar a sentir el impulso adecuado. La motivación llegará más adelante, cuando empiece a ver resultados. Estos solo aparecerán cuando tome decisiones, actúe y enfrente los errores con valentía. Reconozco que tomar decisiones no es sencillo. Involucra desistir de la idea de que puede conseguir todo sin esfuerzo. Comprenda que debe elegir un camino y aceptar que habrá desafíos, adaptaciones e incluso fracasos. No obstante, esta es la única ruta hacia el crecimiento, la claridad y la libertad. Cada día limita la cantidad de decisiones que puede tomar con todo su empeño. Cada momento que retrasa,
pierde una de esas decisiones. Las reemplaza por distracciones, excusas y acciones que no producen cambios. Llena su agenda de tareas urgentes, pero ignora las realmente importantes. Esas que podrían cambiar radicalmente el curso de su vida si decide enfrentarlas de manera directa. Lo más dañino de la procrastinación es que genera una falsa sensación de calma. Siente alivio al evitar lo que le resulta incómodo. Sin embargo, ese alivio actúa como un veneno sigiloso que lo adormece, lo ralentiza e incapacita, hasta que un día se da cuenta de que ha desperdiciado años eligiendo no decidir, no actuar y dejando pasar oportunidades. ¿Qué pasaría si a partir de hoy decide hacer lo contrario? Toma una decisión importante cada día, aunque sea pequeña, aunque lo intimide, incluso si no tiene todo claro. Cada decisión que tome lo lleva adelante. Lo convierte en alguien que actúa, que toma el control de su vida, que no necesita esperar por las circunstancias perfectas para hacer progresos. A medida que desarrolla este hábito, su confianza se incrementa, su perspectiva se amplía y su influencia crece. La riqueza no es solo cuestión de dinero, sino de decisiones. Las personas exitosas piensan con rapidez, deciden con agilidad y ajustan su rumbo según sea necesario, sin dejarse paralizar y sin requerir garantías, simplemente necesitan dirección que generan mediante la acción. Empiece hoy con una sola decisión, aquella que ha estado posponiendo, y cúmplala. No tiene importancia si es complicado, lo esencial es realizarlo, ya que al hacerlo se manda un mensaje a su mente. Ahora soy una persona distinta, ya no estoy limitado por el temor, ya no soy un cautivo del tiempo, ahora actúo. Esa repetición constante de la señal transforma su identidad, y esa identidad es el motor que impulsa todos sus logros. No permita que el miedo a errar lo mantenga en la precariedad, más bien tema no intentarlo, quedarse estancado, y quedar atrapado en una versión limitada de sí mismo. Cada decisión simboliza una ocasión para avanzar, adquirir conocimiento y desarrollarse. Decídase a actuar hoy, aunque sienta temor, porque el costo de posponer siempre será mayor que el de intentarlo. Ahora analizamos uno de los hábitos más comunes y perjudiciales, ya que se presenta disfrazado de lógica, precaución e incluso modestia, el pensamiento limitado. Tener una mentalidad reducida no implica que no sueñe en absoluto, sino que limita sus aspiraciones a lo que considera factible en el contexto de su realidad actual. Se autoengaña pensando que no está mal conformarse con lo que tiene, que al menos cuenta con un trabajo, que su situación no es tan desfavorable en comparación con otros. Con el paso del tiempo, esta mentalidad va apagando su motivación por superarse, cerrando su mente a nuevas posibilidades y atenuando la chispa interna que alguna vez tuvo. Pensar en pequeño es enfrentar la vida con una perspectiva basada en el miedo, no en la confianza. Es calcular cada movimiento desde un lugar de escasez e inseguridad, creyendo que lo poco que posee podría desaparecer si se atreve a aspirar a algo más grande. Sin embargo, vivir con esta mentalidad equivale a una muerte lenta en vida. La persona que se niega a crecer acaba aceptando una versión empobrecida de sí misma, llevando una existencia sin propósito y logrando resultados mediocres que no la satisfacen ni reflejan su verdadero ser. ¿Y sabe lo más lamentable? A menudo, ni siquiera se percata de ello. Se convence de que posee una perspectiva realista, pero lo que considera realismo suele ser simplemente una versión racionalizada del miedo. Este temor se convierte en una muralla que lo envuelve por dentro. Ya no necesita que nadie le imponga límites, pues él mismo lo hace cada día con sus pensamientos. Eso no es para mí. Es demasiado ambicioso. No podría lograrlo. No se percata de que cada vez que adopta esa perspectiva, está limitando un futuro repleto de constricciones. Su entorno exterior nunca podrá superar la magnitud de su percepción interna, así que si su visión es reducida, sus éxitos también se verán afectados. Esto no es cuestión de fantasías inalcanzables. Se trata de atreverse a concebir un futuro más enriquecedor y desafiante. Lo que es capaz de imaginar con pasión y propósito comienza a materializarse en su vida.
Su mente busca alinear lo que considera factible con lo que realmente logra manifestar. Por lo tanto, al soñar en grande, sus acciones empezarán a adaptarse a esa nueva realidad. Es esencial recordar un punto crucial. Sus pensamientos no son neutrales. Funcionan como directrices. Son órdenes que su mente sigue. Cuando declara que no puede, su cuerpo se detiene. Si expresa que quizás pueda, su energía se transforma, su perspectiva cambia, y sus elecciones son alteradas. Pensar en grande no implica arrogancia, sino un reconocimiento de su verdadero potencial. Es darse cuenta de que está aquí para crecer, expandirse y aportar. La mentalidad de pensar en grande lo motiva a salir de su zona de confort, a aprender habilidades nuevas y a enfrentar retos desconocidos. La incomodidad que experimenta es un signo de crecimiento, de que está cruzando hacia una nueva fase, donde también encontrará recompensas mayores. Si ha llegado hasta aquí, es porque dentro de usted ya existe una semilla, una voz que le susurra que está llamado a lograr más, que está destinado a grandes cosas. No desestime esa voz. No la apague. Nutra esa voz. Rodéese de ideas elevadas, de personas que desafíen su pensamiento, de libros, diálogos y ambientes que le recuerden que no está destinado a llevar una vida limitada. Empiece a definir sus objetivos con mayor precisión y en esta ocasión, establezca metas audaces. Escriba metas que le provoquen temor, aquellas que aún no sabe cómo cumplir, porque eso les añade valor. Luego, actúe como si fueran inevitables, ya que al comprometerse de verdad con un objetivo ambicioso, su mente comenzará a trabajar en su beneficio. Recursos, ideas y conexiones que antes le eran invisibles aparecerán, ya que estaban más allá del alcance de su mentalidad anterior. Y antes de continuar, le invito a que se suscriba si este mensaje resuena con usted, pues nuestro propósito aquí no es entretener, sino inspirar. Me gustaría que dejara en los comentarios una afirmación poderosa que sintetice su compromiso con este cambio. Escriba con resolución. Mi mentalidad ha experimentado una transformación profunda. Esa será su afirmación. Este será el comienzo de su nueva identidad. Pensar en grande no lo hará millonario de la noche a la mañana, pero lo situará en la senda que recorren las personas adineradas, porque ellos piensan de manera distinta, identifican oportunidades donde otros ven obstáculos, y actúan motivados por la visión, no desde el temor. Esa es la verdadera diferencia. No depende de su educación, suerte o contactos. Es su forma de pensar. La buena noticia es que se puede cambiar. Comience desde hoy y no le dé tregua, ya que su existencia solo progresará hasta donde se atreva a imaginar. El cuarto hábito que lo mantiene en la precariedad es el depender únicamente de su determinación, pensando que el cambio ocurrirá por un instante de claridad. Muchas personas inteligentes, dotadas de verdaderos talentos y aspiraciones significativas, se quedan atascadas precisamente por esta razón. Se convencen de que iniciarán mañana o que actuarán cuando sientan la motivación adecuada. En este instante, no tengo la energía que necesito, pero eso es exactamente lo que lo retiene en su zona de confort. Pensar que necesita motivación para actuar es un error. La realidad es que la acción disciplinada genera motivación, no al revés. Cuanto más espere a sentirse preparado, más se desvanecerán sus días. Y esos días se transforman en semanas, semanas en años, y cuando se percata de ello, sigue viviendo la misma vida que siempre anheló cambiar. La voluntad es esencial, sí, pero es poco fiable si no cuenta con sistemas, rutinas y hábitos que lo forjen a actuar incluso cuando se siente desanimado, dado que la motivación fluctúa. Algunos días se siente lleno de energía, otros sin ganas. Si su progreso depende de su estado emocional diario, entonces está en apuros. El cambio duradero no lo consigue quien más se entusiasma, sino quien ejercer mayor disciplina. Aquellos que hacen lo que deben cumplir, aún sin tener un impulso. Aquellos que convierten sus decisiones en hábitos automáticos, en lugar de simples reacciones. Reflexione sobre esto.
¿Qué haría si ya fuera la persona que anhela ser? ¿Qué elecciones tomaría cada día sin titubear? ¿Cómo actuaría si ya disfrutara de estabilidad, propósito y libertad financiera? Entonces, comience a comportarse como esa persona desde este momento. No espere que la disciplina llegue como un regalo inesperado. Cultívela, desarrolle esa habilidad y haga parte de su identidad, ya que la disciplina no es un don mágico que algunos poseen y otros no. Es un hábito, es una decisión que toma cada día, es el músculo invisible que sostiene todas sus metas. Sin disciplina, sus sueños se desvanecen. Sin disciplina, su inteligencia se pierde. Sin disciplina, su potencial queda atrapado en teorías. Empiece con algo específico, algo que no dependa de su estado anímico para llevarlo a cabo. Tal vez sea despertarse más temprano, o tal vez no mirar el móvil apenas abra los ojos, o escribir sus metas de manera diaria sin excepción. No importa qué opción elija, lo vital es que lo repita hasta que forme parte de su rutina. Porque cada vez que cumple con una acción sin depender de su estado anímico, manda un mensaje a su cerebro. Yo tengo el control aquí, no mis excusas, ni mis temores, ni mi pereza. Ese mensaje, afirmado continuamente, lo transforma. Y una vez que cambia, toda su vida empieza a alterarse. No de manera súbita, pero sí de forma constante, real y profunda. La disciplina se convierte en una base robusta que produce resultados, y esos resultados a su vez crean una nueva motivación. Este hábito de postergar las acciones hasta lograr un estado de preparación es una trampa que ha arrasado más sueños que cualquier desafío externo. Se presenta como sensatez, autocuidado e incluso prudencia. No obstante, no es cierto. Es un miedo encubierto, un temor al fracaso, un deseo de evitar salir de la rutina, un miedo a experimentar cambios en la vida. Para superar este temor, es fundamental enfrentarlo de manera directa, actuar a pesar de que el corazón palpite con rapidez, incluso cuando la incertidumbre persista. El valor no radica en la ausencia de miedo, sino en la decisión de continuar adelante a pesar de él. Este valor se cultiva a través de la práctica continua, el esfuerzo deliberado y las decisiones firmes que se mantienen aún en las circunstancias difíciles. Nadie logra una vida plena esperando tener entusiasmo todos los días. La libertad emocional, espiritual o financiera no se fundamenta en la zona de confort de lo placentero. Se edifica a partir de la convicción de que el futuro ofrece un valor mayor que la comodidad actual. De que las aspiraciones vitales no deberían depender de cómo se sienta uno en un día en particular. Porque hay días en los que uno se sentirá desalentado, cansado, confundido y sin embargo, es crucial seguir adelante. Esa es la diferencia entre quienes alcanzan sus metas y quienes solo sueñan. Los soñadores esperan a sentir una emoción para actuar. La persona que alcanza sus metas actúa hasta que consigue lo que anhela. Al comprender esta verdad, dejará de medirse con los demás. No se cuestionará más por qué algunos avanzan y él no. Porque se dará cuenta de que la disparidad no reside en las circunstancias ni en los talentos. La clave está en la constancia diaria que muchos ignoran y a la que otros no están dispuestos a comprometerse, aunque dicha constancia es la única vía hacia resultados sostenibles. Para cambiar su situación financiera, debe comenzar por liberarse de la creencia de que necesita sentirse inspirado para actuar. Empiece ahora, aunque no tenga ganas, sin necesidad de apoyo y sin buscar reconocimiento. Solo necesita tener la determinación de no continuar en su estado actual. Al obligarse a realizar lo necesario, incluso en momentos de desánimo, está cruzando la línea que distingue a las personas comunes de aquellas que son implacables. El quinto hábito que alimenta la pobreza y que es a menudo invisible pero limitante es rodearse de individuos que no fomentan su crecimiento. Es posible que no lo perciba de inmediato, pero las personas con quienes pasa más tiempo afectan directamente su mentalidad, su rutina y su percepción de lo posible en su vida. Las interacciones diarias, lo que escucha y las conductas que normaliza en su entorno, todo influye en su forma de pensar.
Si se encuentra entre quejas, excusas y actitudes negativas respecto al dinero, al éxito y a la vida en general, es probable que acabe adoptando estos pensamientos a pesar de su deseo de no hacerlo. El entorno ejerce más influencia que la buena intención si no se tiene conciencia de ello. Si quienes le rodean justifican la mediocridad, critican a los que avanzan, se burlan de quienes tienen grandes sueños y le hacen sentir mal por desear más, entonces diariamente está envenenando su mentalidad sin darse cuenta, y ese veneno no actúa instantáneamente, sino que lo anestesia, lo confunde y le hace dudar de sí mismo. Lentamente, empezará a disminuir sus expectativas para evitar desentonar, hablará menos de sus objetivos para no parecer arrogante y esconderá su ambición para conservar la aceptación de su entorno. Así, sin percatarse, se condena a repetir su ciclo anterior. La pobreza mental puede ser contagiosa. No es necesario que le enseñen a temer, basta con que escuche esa narrativa repetidamente y observe cómo otros se justifican por su estancamiento, señalando al gobierno, al sistema, al pasado, al clima, o a cualquier cosa menos a sí mismos. Y si no tiene una mentalidad fuerte, acabará adoptando esas mismas creencias como propias. Es fundamental que comprenda algo esencial: su destino está intrínsecamente relacionado con el entorno que lo rodea. Si desea transformar su vida, es imprescindible que evalúe a las personas con las que se asocia. Esto no implica rechazar a nadie, sino hacer elecciones deliberadas sobre qué opiniones permitirá que influyan en su mente. Si quienes están a su alrededor no le ofrecen inspiración, ni lo desafían o motivan, es hora de buscar nuevas influencias. Apegarse a lo familiar por temor a quedarse solo es la antesala de la resignación. Y esta resignación se convierte en el terreno propicio para la proliferación de la mediocridad, la apatía y la pobreza. Empiece a analizar quiénes son parte de su vida. ¿Lo inspiran a avanzar o lo drenan de energía? ¿Lo motivan a alcanzar su mejor versión o lo mantienen estancado en su zona de confort? ¿Hablan de soluciones o solo se dedican a criticar lo que los rodea? ¿Celebran su progreso o le hacen sentir mal por desear más? La calidad de sus relaciones influye en la calidad de las decisiones que toma. Esas decisiones diarias son las que moldean su futuro. No puede darse el lujo de invertir su energía en quienes no creen en el cambio, en quienes se resisten a mejorar y en quienes menosprecian el esfuerzo, quedándose atascados en el ayer. Es vital que proteja su mente como cuidaría una semilla que recién comienza a brotar. Al inicio, todo lo que es nuevo es delicado, al igual que su nuevo camino, sus nuevas ideas y su renovada disciplina. Estos aspectos necesitan un ambiente propicio, no uno invadido por malas influencias. Rodéese de personas que lo superen, de lecturas que lo estimulen, de ideas que lo desafíen y de entornos que lo inciten a crecer. Al principio, no será cómodo. Sentirá que no encaja, como si no tuviera cabida. Pero ese es precisamente el lugar donde necesita estar. Al rodearse de excelencia, empieza a entender que lo que antes consideraba inalcanzable es algo que otros ya hacen habitualmente. De esta manera, su mente se expande, su percepción se amplía y sus expectativas aumentan. Con este nuevo estándar, ya no se permite vivir como solía hacerlo. Ya no acepta lo que antes toleraba. Ya no se encuentra excusándose por acciones que anteriormente justificaba. Porque ha tenido la oportunidad de observar que hay un nivel de vida diferente disponible. Y lo más relevante es que se da cuenta de que ese nivel no está reservado solo para unos pocos, sino que es accesible para él, siempre y cuando esté dispuesto a asumir los retos necesarios. Contar con un entorno adecuado no asegura el éxito, pero uno inadecuado sí garantiza el fracaso. Y este costo no se presenta de inmediato, se manifiesta en sueños sin cumplir, en años perdidos y en potencial no realizado. No hay nada más caro que vivir rodeado de personas que lo limitan. No es necesario cortar relaciones de manera brusca, pero sí debe ser consciente de con quién elige pasar su tiempo, a quien escucha y a quien permite influir en su mente. Esta elección será fundamental para determinar si lleva una vida llena de obstáculos o una vida en constante progreso.
Si en este instante percibe que no tiene a su alrededor a quienes lo motiven, comience por sumergirse en nuevas ideas. Dedique tiempo a la lectura cada día. Escuche a aquellos que son considerados los mejores en su campo. Llénese la mente de perspectivas, de lucidez y de planes. Eventualmente, su entorno se transformará, simplemente porque usted ya no se sentirá parte de él. No tema experimentar soledad durante una temporada. En ocasiones, la soledad puede ser el costo de liberarse de lo que le estaba limitando. En esa soledad, uno puede descubrirse a sí mismo. De ese autoconocimiento surgirá la fuerza necesaria para crear el ambiente que realmente merece. Un ambiente caracterizado por la excelencia, el desarrollo y la concentración. Porque el individuo que cuida su pensamiento es quien está listo para salvaguardar su futuro. Este individuo, sin duda, transitará hacia la superación de la pobreza. No solo en términos financieros, sino también en lo emocional, intelectual y espiritual. Esto sucede porque decide rodearse no de lo que es cómodo, sino de aquello que lo transforma. El sexto hábito que perpetúa la pobreza es no tener objetivos claros. Ausentarse de una dirección definida es como embarcarse en un navío sin destino, dejándose arrastrar por las corrientes del día a día, a la espera de que alguna fortuna lo lleve a un mejor lugar. Sin embargo, el éxito no opera de esa manera. No es el fruto del azar, sino el resultado de un diseño intencionado. Y este diseño inicia con un objetivo específico, tangible y cuantificable. Un individuo sin metas vive en respuesta a las deudas, a los conflictos y a lo que piensan los demás. Su energía se dispersa, su motivación se desvanece y su existencia se limita a la supervivencia. No importa su talento, su experiencia o el esfuerzo que realice. Si carece de objetivos claros, no llegará a un lugar significativo. El esfuerzo sin rumbo no logra progreso, simplemente cansa, consume y lo mantiene en movimiento, pero sin avance. Cuando un hombre tiene claros sus objetivos, todo cambia. Su mente se activa, su cuerpo responde y su entorno comienza a alinearse a su favor. Un objetivo bien definido guía sus decisiones. Sabe qué acciones tomar, qué cosas evitar, en qué debe decir sí y en qué debe decir no. Sin objetivos, todo parece tener la misma importancia. Con objetivos, lo urgente pierde su poder, ya que lo verdaderamente importante se convierte en el centro. No nos referimos a aspiraciones vagas como deseo de mejorar o buscar más riquezas. Un objetivo es específico, tiene un plazo, un número y una razón detrás. Un objetivo bien establecido lo impulsa al crecimiento, lo saca de su zona de confort y lo motiva a adquirir nuevas competencias, a aprender y a organizarse. Esta incomodidad es positiva, porque es el costo de dejar atrás la mediocridad. La mayoría de las personas que siguen atrapadas en la pobreza no lo están por falta de habilidad, sino por no tener dirección. Se dedican a sofocar fuegos, a reaccionar ante su entorno, intentando controlar lo incontrolable, en lugar de centrarse en lo que efectivamente pueden gestionar. Sus elecciones, su rutina, su aprendizaje y su actitud. Cuando no hay metas, su mente se convierte en un espacio caótico. Cualquier idea tiene cabida, cualquier excusa puede entrar y cualquier temor se instala. Sin embargo, al tener metas, su mente se vuelve selectiva. Simplemente permite aquellos pensamientos que lo impulsen hacia adelante y rechaza lo que lo debilita. Se concentra en lo que lo edifica. Escriba sus metas diariamente. No lo haga solo una vez. Realícelo hasta que su perspectiva sea tan nítida que no quede en cabida para la incertidumbre. Proceda incluso si aún no tiene claro el medio para alcanzar esa meta. El camino se revela una vez que la meta se establece con decisión. Su mente no requiere certezas para iniciar, lo que necesita es definición. Esta definición se construye a través de la escritura, la visualización y el diálogo interno que se enfoque en el propósito, no en las circunstancias actuales. Porque usted no está destinado a repetir el relato de sus antepasados, ni a sostener una ocupación que no le satisface,
ni a amontonar desilusiones mientras se autosugestiona que esa es la norma.